Si para ganar masa muscular te dieran la opción o bien de hacer 20 flexiones en 20 segundos o hacer 5 flexiones pero en 40 segundos, ¿cuál elegirías para lograr hipertrofia? O en otras palabras, ¿es el tiempo bajo tensión lo que nos generará músculo? ¿O será la cantidad total de trabajo realizado lo que realmente importa? Hoy responderemos a esta pregunta, pero como me gusta hacer a mí cuando hablamos de entrenamiento, haremos primero uso de sentido común, también el contexto y lógicamente de bastantes estudios que tendréis en las notas de este episodio para intentar responderla lo mejor posible. No vamos a tocar demasiado el factor fuerza, aunque lógicamente lo mencionamos aquí y allá porque es inevitable, pero nos vamos a centrar en la hipertrofia como tal, basándonos en la primicia de que tiempo más tensión igual a fatiga. Sabemos que para ganar fuerza nos tenemos que centrar en las cargas, en la resistencia, porque nos volvemos más fuertes, no por la fatiga, sino por la sobrecarga progresiva de esas cargas, pero claro, de todas formas no tiene por qué ser la única cosa, simplemente digo que forma parte de los ingredientes principales. Fijaros que cuando digo fatiga, no significa que sea entrenar hasta el fallo como algo necesario, sino que me refiero a la gestión de la fatiga, gestionar la fatiga para poder ofrecer más tensión durante más tiempo. En cierta medida estoy hablando de un hackeo de la gestión de esta fatiga. Según algunos estudios que tenéis en las referencias de este episodio, la fatiga es proporcional a la cantidad de contracciones musculares sostenidas en el tiempo. La palabra clave aquí es tiempo. Lo repito, ¿vale? La fatiga es proporcional a la cantidad de contracciones musculares sostenidas en el tiempo. Nos dicen estos estudios, que os dejo las referencias, que la acumulación de metabolitos, que ya sabéis que son estas moléculas pequeñitas que el cuerpo usa como energía, y esto, junto con la disminución de la eficiencia neuromuscular, son los factores clave que hacen que aumente la fatiga, concluyendo que lo que lleva a la hipertrofia es la fatiga. Ni la resistencia ni el volumen, sino la fatiga. Sé que llegados a este punto ya solo va a empezar este episodio. Habrá algunos adeptos a la escuela del volumen o otros adeptos a la escuela de la resistencia que dirán, ¿qué dice este sobre la fatiga? Pero antes de que nos cerremos de mente hoy, os pediría que entretengamos la idea. Esta idea de la fatiga, o mejor dicho, de la gestión de la fatiga, durante los minutos que dura este episodio. Podríamos argumentar que podría suceder perfectamente que el volumen esté muy relacionado con la hipertrofia porque manejar correctamente la fatiga implica que puedes hacer más volumen y por lo tanto acumular más fatiga. Y lo mismo con los adeptos de la alta resistencia, una sola serie súper intensa para manejar la fatiga. Lo que nos llevaría a preguntarnos, ¿qué hace que la fatiga actúe como estímulo para ganar hipertrofia en esta idea que estamos entreteniendo? Pues son varios los estudios que han ido reforzando la idea de que la fatiga muscular es directamente proporcional a la fuerza aplicada, es decir, a la tensión multiplicada por el tiempo de contracción, diciéndonos que es la duración e intensidad de la contracción de la tensión lo que determina lo que conocemos como fatiga, porque son estos efectos, estos factores, lo que hacen acumular lactato, disminuir el pH, que se altere el equilibrio iónico, todo esto. Cuando tenemos acumulación de todos estos factores son lo que nos está limitando a la capacidad del músculo para generar fuerza y por lo tanto es cuando decimos que estamos fatigados, cuando tenemos todo esto en conjunción, de forma como que se va construyendo en capas, ¿no? Pues los estudios han ido validando cómo la fatiga se va incrementando a medida que el tiempo bajo tensión aumenta, lo que respalda la relación directa entre la fuerza, la duración de la contracción y la fatiga muscular. Como buenos biopotenciales, si vamos a contemplar la hipótesis de la fatiga como factor más importante para ganar músculo, o uno de los más importantes, significa que inevitablemente tendríamos que considerar este tiempo más esta tensión, o la relación de ambos para generar fatiga, como los factores determinantes para ganar músculo, porque son estos dos factores, el tiempo y la tensión, lo que nos hará manejar la fatiga, ¿no? Es aquí cuando algunos estudios se ponen a relacionar este volumen con lo que hemos dicho, un medio para generar fatiga, que es lo que nos generaría hipertrofia según ellos, ¿no? Claro, porque a más entrenos, más tiempo de contracción, más repeticiones y más series. Igual a más respuesta anabólica, porque hay más exposición a la tensión mecánica
y la fatiga para estimular el crecimiento muscular. Y por cierto, si te gustan este tipo de episodios, quiero pedirte que no te suscribas. En serio, sea cual sea la plataforma donde me escuches, prefiero que en lugar de suscribirte a esa plataforma en mi podcast, vayas a la descripción y te suscribas a mi newsletter. Si te suscribes al boletín, a la newsletter, te aviso cada vez que publique algo en Biopotencial. Y algo tan fácil como esto hará que siga creando contenido gratuito. Por ejemplo, este episodio sobre la atención y el tiempo lo han recibido primero los que están suscritos a la newsletter, así que ya sabes, únete a la familia pulsando el enlace en la descripción. El caso es que podríamos referirnos al TUT, al Time Under Tension o tiempo bajo tensión, como al principio que gobierna el estímulo por nuestra habilidad para ganar músculo en esta hipótesis, ¿no?, de que sea el manejo de la fatiga, el tiempo y la tensión lo que nos hace ganar masa muscular. ¿Significa esto que no tengo que contar repeticiones y solo necesito temporizador? Yo realmente, eso lo hablaré más adelante en otro episodio, ¿vale? Pero estos últimos meses he estado flipando desde que me hice el test genético que me decía el porcentaje de fuerza, de resistencia y de explosividad, cuando dejé de preocuparme por las cargas y me empecé a centrar en el temporizador en vez de las cargas, ¿de acuerdo? Hablaré largo y tendido a medida que nos vayamos adentrando en este tema. No estés en este episodio de hoy, que nos centramos en el tiempo y la tensión, pero ¿significa esto entonces que dejo de contar repeticiones y me centro solo en el temporizador? ¿O significa que voy súper lento en cada repetición solo mirando el tiempo? ¿Cómo demonios le doy una aplicación al tiempo bajo tensión? Y aquí es lo que podríamos etiquetar de revelación, porque resulta que el tiempo bajo tensión no es un método, no es una aplicación, es básicamente un principio bajo el que podemos basar nuestras decisiones, nuestros métodos, nuestras aplicaciones, para así elegir cómo planificarnos nuestros entrenamientos para ganar masa muscular más rápido, más eficientemente, dependiendo del tipo de genética que tengas también. Porque fijaros, como realmente cuando entrenamos, en el fondo solo tenemos, muy en el fondo, dos herramientas, dos pilares fundamentales a nuestra predisposición para hackear y hacer algo con ese entrenamiento. Solo hay dos cosas: cuánta tensión hay en el músculo y cuánto tiempo aguantamos esa tensión. En el fondo, no hay más que esto. Todas las series, todas las repeticiones, toda la intensidad, toda la cantidad, todo eso son derivados de la tensión total y del tiempo. Y claro, usando sentido común, nuestros músculos se hacen más grandes porque nuestras fibras musculares se hacen más grandes, ¿verdad? Y sabemos que las fibras de nuestros músculos solo tienen dos configuraciones, apagado o encendido. Si bien es cierto que no es que sea como un interruptor con la función de apagado o encendido de la luz de una habitación, sino que es más como esa ruedecilla de la luz tenue, ¿no?, que tienes en la lámpara para leer, que te puedes abrir más o menos. Eso es más similar a las fibras que no el simplemente encendido o apagado, porque puedes apretar un poquito las fibras o puedes apretar muchas más, ¿no? Puedes apretar al máximo tu bíceps o puedes apretarlo solo un poquito. Puedes activar más o menos estas fibras según necesitas o quieras, porque recordemos que es el cerebro, consciente o subconsciente, que dicta cuánto apretamos. Cuando estamos contraídos, estamos usando energía propia de la célula, ¿no? La energía empieza a bajar, a bajar, a bajar en el tiempo. Al músculo no le importa el motivo por el que la tensión está ahí, no importa si es una mancuerna, es una polea, es la gravedad, es tu mente activando sin peso. A las fibras a eso le da igual, solo siguen las instrucciones. No le importa qué ejercicio estemos haciendo para activar esa tensión, no le importa el programa que estemos siguiendo, porque lo único que importa es la tensión que hay en el músculo y cuánto tiempo está ahí esa tensión, al menos cuando la hipertrofia es nuestro foco prioritario, porque contraemos del mismo modo sin importar el método o la herramienta por la que hemos llegado o decidido contraer. Lo que es diferente de cualquier capacidad, o sea, como levantar 100 kilos o levantar 10 kilos, como puede ser hacer un sprint o hacer la extensión de pierna, se puede resumir en cómo usamos esas fibras y cuántas somos capaces de activar. Una habilidad que activaremos según lo dicte nuestro cerebro. Esas fibras no se activan según el peso que tengas en la mano, no se activa según la rutina o según el ejercicio específico, sino porque tu cerebro le dice a esas fibras que se activen más o menos eficientemente. Es por eso que podemos flexionar el bíceps delante del espejo puramente con el poder de nuestra mente, ¿no? Por esto el primer objetivo para cualquier
calisténico o levantador de pesas debe ser volvernos súper buenos en conectar la mente con el músculo, pero no estoy hablando de la conexión mente-músculo teórica, esa de piensa muy bien cómo contraes el músculo, sino que estoy hablando aquí de desarrollar el control neuromuscular, que en el episodio 23 de Biopotencial, que tienes en las referencias de este episodio, hablaba específicamente de esto, ¿no? De los 4 pilares de la fuerza en ese control neuromuscular para así poder tensionar la mayor cantidad de fibras a placer. Y ahora veréis que ¿por qué estoy hablando tanto de fibras y de esta contracción? Porque al fin y al cabo estamos hablando aquí de ¿qué? De tensión. Pero ahora tenemos que hablar, en el fondo, del tiempo. ¿Qué tenemos en el factor tiempo de este apartado de cosas que podemos controlar? Porque acabamos de decir que en el fondo cualquier entrenamiento solo podemos gestionar eso, o la tensión o el tiempo. Pues dentro del tiempo, lo que podemos controlar es la duración del ejercicio, o más bien dicho, el tiempo de duración que pasamos contraídos. Una duración que hacemos luchar contra el tiempo de descanso. En el fondo todo es tiempo. Este último es vital y se pasa mucho por alto porque fijaros que estamos intentando fatigar los músculos para crear hipertrofia en esta hipótesis que estamos entreteniendo hoy. Y si tenemos periodos enormes de descanso, que ya sé que hay muchos estudios que dicen tienes que descansar lo que te pida el cuerpo hasta que te sientas fresco para poder volver a entrenar intenso otra serie. Pero estamos entreteniendo hoy esta idea. Si tenemos tiempos de descanso enormes, es lógico que tendremos menos y menos fatiga acumulada. O sea que 3 series de 10 descansando 2 minutos entre medias es muy distinto a 3 series de 10 pero descansando 30 segundos. Y lo que termina pasando para la mayoría es que progresamos solo una de estas variables a expensas de la otra. Lo tratamos como un balancín. Un lado va hacia arriba y el otro va hacia abajo, ¿no? Pero al final no vamos a ningún sitio así. Y esto me ha pasado a mí a nivel personal. Ya sé que estamos acostumbrados a ver toda esta gente súper cachas de esteroides en Instagram y cuando veis un cuerpo normal, la gente lo pasa por alto y le da absolutamente igual lo que puedas decir. Porque la gente no sabe de dónde vienes, no sabe cómo era tu cuerpo hace 5 años, ¿no? No sabe qué me va a decir este tío si no pesa 100 kilos midiendo 1,70 o 1,80, ¿no? Pero a nivel personal, de esto se trata, biopotencial, de mi biopotencial, he podido experimentar como quedar estancado solo intentando aumentar repeticiones o solo intentando aumentar peso. Lo que ha cambiado para mí, gracias al test genético que me hice y de ver, hostia, poco porcentaje de fuerza, mucho de resistencia y explosividad, es hackear el tiempo, tanto de tensión como de descanso. Y como digo, lo hemos estado siempre tratando como un balancín. Uno va hacia arriba, otro va hacia abajo. Y al final no pasa nada, no vamos a ningún sitio y nos estancamos. En cambio, lo que queremos es llevar uno arriba, después el otro arriba, después el otro arriba y así sucesivamente, como cuando te pones unos zancos, ¿no? Esos palos largos en los pies que se usan para caminar elevado del suelo. Solo así podemos elevar nuestra capacidad de trabajo. Yo siempre estoy citando a los gimnastas, porque los gimnastas algo que tienen es que no entrenan 2 o 3 días a la semana, entrenan cada día y varias horas. Dices, yo pensaba, tienen cuerpos atléticos musculosos y que para mí son, ¿cómo os lo diría?, un factor, unos cuerpos a los que aspirar, no los culturistas, porque eso es un hackeo de fármacos y cosas por el estilo, pero los gimnastas y los calisténicos de fuerza-resistencia, para mí son cuerpos a los que aspirar. Y fijaros cómo lo que tienen muy elevado es esa capacidad de trabajo, la capacidad de poder entrenar varias horas cada día. Me vais a decir que son volumen basura, díselo al gimnasta, ¿no? Sí que hay un factor de habilidad que entrenan, pero también un factor de habilidad de mantener esa capacidad de trabajo, porque después cuando te hagas un Iron Cross será como caminar por el parque para ti. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a estar 8 horas al día a entrenar distintas variaciones del Iron Cross y cuando lo tienes que hacer en tu rutina delante de los jueces tienes que parecer que lo haces fácil porque tiene que ser fácil para ti. Por eso tienes que tener una capacidad de trabajo elevadísima. Así que cuando progresamos una de estas variables a expensas de la otra es cuando la cagamos, cuando solo nos preocupamos del tiempo en el que estamos tensionando y ya está, pero a expensas del tiempo de descanso. ¿Te interesa la calistenia, el fitness minimalista, la longevidad atlética, pero también, yo qué sé,
por ejemplo, Bitcoin o negocios online, salud ancestral, cripto o desarrollo personal, si te han dicho que tienes que especializarte en algo, pero te encanta explorar multitud de temas dispersos y algo raros, no estás loco. Ya somos 1000 multipotenciales como tú, reunidos en Sociedad Ninja, la única comunidad privada de generalistas, polímatas, hombres del renacimiento, ninjas de la vida, creada para multipotenciar nuestra salud, dinero, mente y la comprensión del mundo. Uniéndote, no solo contribuyes a que este podcast siga independiente y libre, sino que desbloquearás canales donde compartimos programas, libros y diarios de entrenamiento, debates, boletines, episodios privados y montones de recursos de aprendizaje sobre salud, calistenia y 1000 temas interesantes. Descuentos también especiales en los productos de salud y fitness de la tienda de Pau Ninja. Pero date prisa porque este es el último año que abrimos puertas a nuevos miembros. Asegura tu plaza ahora y mira cómo la suscripción se paga sola uniéndote a Sociedad Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Entonces, ahora que sabemos cómo aplica el tiempo y la tensión a la hipertrofia, podríamos responder ya a la pregunta de ¿qué construye más músculo? ¿5 flexiones durante 40 segundos o 20 flexiones durante 20 segundos? Pues aún no. Esperad, ¿vale? Ya casi lo tenemos, pero quiero dar un poco más de contexto. Porque mirad, como sabremos, porque todos lo hemos experimentado haciendo isométricos, no hace falta que sean isométricos activos, pueden ser las planchas abdominales también, la contracción de las fibras no se puede aguantar indeterminadamente. Cuando contraemos un músculo, es como si activáramos esa batería muscular. Aquí volvemos a hablar de la capacidad de trabajo. Activamos un músculo, contraemos y activamos la batería muscular, las pilas del músculo. Podemos entenderlo al máximo, pero a medida que lo mantengamos contraído, tensionado, empezará a vaciarse esa batería. Es como un móvil. Tú tienes el móvil en modo avión y está activo, pero la batería baja muy poco a poco. En la que activas el Bluetooth, activas los datos, activas todo, la batería empieza a bajar mucho más rápido. Cuanta más tensión hay en el músculo, más unidades motoras estamos reclutando. Por lo tanto, más fibras están activándose. Por lo tanto, más rápido se vaciará la batería de ese músculo que estamos contrayendo. Esto es lo que significa entrenar la capacidad de trabajo, en ser capaces de entrenar la capacidad de esa batería con la fuerza-resistencia. Esa batería, el tiempo bajo tensión, es el motivo por el que cuando hacemos un ejercicio no podemos hacer muchas repeticiones de, yo qué sé, por ejemplo, las dominadas, ¿no? Porque estamos vaciando con las dominadas. Las dominadas es un móvil con todo activado, ¿no? Estamos vaciando rapidísimo la cantidad de energía porque requiere mucho más de nosotros en comparación con otros ejercicios. ¿Qué tiene esto que ver con nuestro objetivo de ganar hipertrofia? Pues que cuando queremos ganar masa muscular, básicamente queremos fatigar ese músculo para entrenar su capacidad de trabajo, su batería. Queremos llevarlo a un nivel de extenuación y es cuando se recompone, es cuando hay la supercompensación que nos dice, bueno, hostia, se terminó súper rápido nuestra batería, ¿no? Vamos a ampliar un poco más la capacidad para la próxima vez. Si decides usar otra vez esa batería, que no tarde tanto, no vaya tan rápido en vaciarse, ¿no? O sea, que esa batería de los músculos son como el dinero que Europa da a España, ¿no? Si el Estado español no se lo gasta, el próximo año no recibirá esa cantidad de dinero, sino que recibirá menos. Ahí es cuando nuestros músculos, si gastamos con cabeza esa energía, se volverá un poco más grande a través de la supercompensación. Entonces, si queremos ganar hipertrofia, masa muscular, las 5 flexiones de 40 segundos serán superiores a las 20 flexiones en 20 segundos bajo la idea que estamos entreteniendo hoy. Y diréis, pero wow, entonces, si lo que importa es el tiempo más la tensión, simplemente me puedo hacer un isométricos aguantando una posición y así tengo la máxima tensión y ya está, ¿no? A lo que mi respuesta es, ¿por qué no? Si hablamos siempre desde el punto de la teoría, la respuesta es que sí. En teoría podemos ganar masa muscular con los isométricos. Hace, 2 episodios atrás os hablábamos de esto, ¿no? Gracias al tiempo bajo tensión. Porque esta fatiga muscular se da directamente proporcional al total de la contracción muscular. Y aquí no quiero hablar de las planchas abdominales, sino de la tensión que podemos gestionar con unos isométricos no pasivos, como las planchas abdominales, sino activos, de contraer los músculos contra una resistencia inamovible. ¿Y cómo medimos esta contracción muscular? Porque la fórmula es muy simple. Es fatiga es igual a la fuerza muscular multiplicada por el tiempo. Lo que nos quedaría, según la teoría de estos estudios, es que la fórmula de hipertrofia es
Fatiga, ¿qué es la fatiga? Tiempo multiplicado por tensión. Porque podemos definir la fatiga como la fuerza que nuestros músculos pueden generar en un periodo específico de tiempo. Por sentido común, un poquito más de fuerza en el mismo periodo de tiempo es lo que nos llevará a más hipertrofia muscular segura en esa teoría. Y ya os digo que en los últimos meses aún quiero esperar un poquito más porque quiero volver a hablar de los EMOMs, de los Every Minute on the Minute, que he inventado un método. No he inventado la rueda, pero sí lo he bautizado como EMOMs. ¿Cómo los llamé? EMOMs descendientes, ¿no? Que descienden, ¿no? Básicamente porque los EMOMs, que es Every Minute on the Minute, en vez de entrenar por aumentar repeticiones o aumentar la carga, resistencia, voy descansando un segundo menos por entrenamiento. Y eso ha cambiado por completo la forma en que voy progresando después de meses estancado. Entonces, si queremos probar si se puede ganar músculo hackeando solo el tiempo bajo tensión, ¿cómo lo podríamos hacer? En el fondo, es los principios de la sobrecarga progresiva, pero aplicados al tiempo. Es decir, que para seguir aumentando músculo, según la teoría de la gestión de la fatiga, necesitaríamos ir progresando con el tiempo y progresar en la métrica de tiempo, que es fácil de medir, pero ¿cómo sabemos que estamos progresando en la tensión y en el tiempo a la vez? Esto es lo más difícil de concretar, porque puedes gestionar tu tiempo muy fácilmente y saber que estás progresando con tiempo, haciendo lo que estoy haciendo yo, en los EMOMs, mantener las mismas repeticiones, pero en cada entreno tardar un segundo menos, que parece poco, pero al cabo de 5 entrenos dices, hostia, pues se nota, la verdad es que se nota. Y solo cuando ya no puedes bajar más segundos porque estás ya muy fatigado en una sesión dentro de 20 o 30 o 40 sesiones, en el siguiente entreno ya sí que subes una repetición. Ya os haré un episodio detallado sobre esto, ¿vale? Pero hay el otro factor, porque esto muy bien con los EMOs y los ejercicios de repeticiones dinámicas, pero ¿qué pasa con los isométricos activos, de los que llevo predicando en las últimas semanas en este podcast Biopotencial? Pues he patentado, ya los conocéis, pero aún no lo he presentado. Estoy mirando cómo hacerlo porque no tengo mucha confianza en mi afán de presentarlo. Tengo muchísima confianza en el producto, por eso lo he creado, porque aunque no tenga éxito después y no haya ventas, me lo quedo para mí. Ya, o sea, yo lo usaré en mi modo diario. Ya estoy a punto de recibir el producto y os lo quiero presentar muy pronto, ¿vale? Pero he patentado, como sabréis, un aparatito que te mide tanto la tensión que estás aplicando, un máximo de 300 kilos, con el tiempo. Hay un temporizador en el que básicamente la idea es que te va pitando durante el tiempo que le has puesto, 20-30 segundos, y te dice, vale, pues estás haciendo 120 kilos de fuerza o más. Entonces, si bajas de ese 120 kilos, el temporizador deja de pitar, lo que significa que no estás alcanzando el objetivo de tensión en tu isométrico activo. El aparatito, además, lo puedes hacer, es para cualquier tipo de ejercicio. Y bueno, fue una de mis mejores ideas. En este sentido, contacté con los ingenieros, les encantó a ellos también y ya tengo los 2 prototipos en el pueblo. En cuestión de menos de una semana tendréis ya... Bueno, dadme un par de semanas que os voy a presentar vídeos que vais a ver por el canal de Biopotencial en YouTube, en el que básicamente os voy a enseñar cómo lo utilizo y todo. Y a medida que me vaya adentrando en ellos, si no hay ninguna modificación más que hacer, a lo mejor voy a lanzar un Kickstarter, básicamente un crowdfunding para los que queréis básicamente comprar uno de ellos, y si hay suficiente interés, pues recibiríais el producto dentro de un añito o algo por el estilo, ¿vale? Si no, como ya tengo los 2 prototipos funcionales, solo me queda probarlos durante unas cuantas semanas, simplemente me lo quedaría para mí y ya está. ¿Hace falta comprar algo? No. Siempre puedes hacer los isométricos activos para mantener esa tensión y ese tiempo, simplemente que solo podrás calcular, en el fondo solo podrás optimizar la variable de tiempo. La variable de tensión en un isométrico activo es mucho más difícil de medir, ¿de acuerdo? Entonces no sabes si un día estás más cansado, si realmente estás aplicando la misma fuerza que en la última sesión de entrenamiento que estabas haciendo ese ejercicio isométrico. Por esto creé el producto, para tener, yo que soy muy lógico, muy marcado, y en los EMOMs es absolutamente creíble bien lo que me ha ido el modificar la variable tiempo exclusivamente. Dije, es que quiero hacer también con los isométricos la variable tensión, porque la del tiempo muy bien, pero la variable tensión, ¿qué pasa con esto, no? Así que os lo presentaré. Si estáis interesados, os recomendaría
que os suscribierais a mi newsletter. No solo os actualizaré cada vez que saque un episodio de Biopotencial, además lo tendréis por escrito, sino también que cuando saque este producto, que ya os digo que ya esté patentado desde hace casi un año, mientras que lo hemos estado creando y todo esto, y la verdad es que es una maldita pasada. Cuando lo lance os informaré por email, ¿vale? Así que muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Mi Lado Biopotencial.